Buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos más que bien. Me voy a sacar la campera igual antes de empezar porque me agarró calor. Acabo de terminar de desayunar en realidad y no sé, me tomé un café con leche y se ve que eso me hizo entrar un poquito en calor. Pero nada, aquí estoy. Como en este episodio voy a hablar de la honestidad, voy a ser completamente honesta en un principio, y es que ya en el episodio anterior arranqué contándoles por qué me estaba costando hacer episodios. Bueno, me está pasando exactamente lo mismo con YouTube. O sea, me está costando crear contenido en general, porque no estoy encontrando el tiempo. Estoy muy a full con un montón de cosas, tipo de la facultad, de mi vida en general. Entonces como que me está costando bastante encontrar el tiempo, la motivación, las ganas de hacer esto, que en realidad es algo que siempre me gustó hacer. O sea, mensaje de WhatsApp. Siempre, o sea, desde que empecé el podcast, que yo realmente disfruto hacer esto. No necesito ponerme, como es en el caso, por ejemplo, de YouTube, que para YouTube tengo que leer libros, y eso quizás si me agarra en un mal día o en un mal momento, o lo que me pasó ahora, que me agarró un bloqueo, es como que es muy difícil crear el contenido. Por eso yo admiro bastante a la gente que yo consumo en YouTube, que no le pasan esas cosas. Y si le pasara, es como que esas youtubers que yo miro, que hacen el mismo contenido que yo, rellenan con blogs, tipo, no sé, semanales, pero porque le pasan cosas en la vida. Yo hay veces que no puedo hacer un blog porque no pasa nada. Literal, la semana es yo yendo a la facultad y no tiene nada de interesante para ver, porque es como que tampoco es tan interesante eso. En cambio, no sé, las youtubers que sigo yo, quizás una se está mudando, o sea, tenés un montón de contenido para hacer, de mostrar las cosas que te estás comprando para amueblar tu casa. No sé, la otra chica cocina un montón, entonces tiene para mostrar eso. Es como que es muy distinto. Y yo muy de vez en cuando puedo hacer algún blog, pero porque tiene que pasar algo, siento yo, tiene que pasar algo puntual en mi vida como para decir, bueno, voy a bloguear esto porque lo quiero tener documentado. En cambio es como que siento que tener una semana de mi vida documentada es un embole. Así que nada, como que me estuvo costando bastante, me está costando todavía esto de lo que venía haciendo, que en realidad yo tenía una constancia que ni yo me la creí. O sea, fue un buen momento. Pero bueno, hay altos y bajos, pero nada, ya imagino que esa constancia con el tiempo volverá. Pero bueno, hoy voy a hablar de algo que me pasó hace ya unas semanas, porque la verdad me quedé pensando bastante en cómo se dio y un montón de cosas, y se lo quería contar a ustedes. Yo hace unas semanas tuve una entrevista para un trabajo, porque obviamente ustedes se darán una idea, y es que a mí, por todo lo que yo hago en YouTube y en Spotify, no me garpa nada. Entonces yo estoy laburando gratis, básicamente, con esto. Entonces yo necesito un trabajo. Pasa que la situación del país está bastante complicada y no hay un trabajo que se ajuste a mis tipos de necesidades. Por ejemplo, esto ya igual lo mencioné antes, pero por si hay alguien que lo está escuchando esto por primera vez, no sé. Yo estudio y mi carrera requiere mucho tiempo. O sea, las clases, algunas duran 4 horas, y más allá de la clase le tengo que dedicar tiempo de sentarme a leer porque estudio letras. Entonces hay que sentarse a leer mucho. O sea, pueden ser novelas, cuentos, textos críticos, etcétera, y lleva tiempo, porque no es fácil sentarse siempre a leer. Por más que uno lo tenga como hábito, le puede pasar lo que mencioné antes, un bloqueo lector. ¿Eso es una moto o van a empezar a cortar
algo, la puta madre. Pero bueno, como decía, le puede agarrar un bloqueo lector y te cuesta un montón sentarte a leer. Y me vino pasando eso y me atrasé muchísimo, por ejemplo, con la facultad. Y yo ahora esta semana, que igual ustedes esto lo escucharon después, así que ya está, pero esta semana tuve un parcial y me encontré con que había un montón de cosas que yo no había leído. Por más que haya ido a las clases y escuchado todo, me estanqué en una novela que tenía que leer de Hemingway que se llama Fiesta, que no la recomiendo para nada porque es una poronga, muy aburrido, encima medio nazi, o sea, realmente no fue una mejor lectura y por eso también a mí me costó leerla, me costó un montón. La terminé recién el fin de semana, que estoy grabando esto, el fin de semana. Y es corta, o sea, son 240 páginas que yo en realidad las leo en, no sé, 3 días como máximo. Entonces como que, nada, me costó y eso hizo que me atrasara con el resto de cosas de la materia. Y cuestión, como vengo diciendo, necesito un trabajo que se ajuste a esas necesidades, un trabajo que yo pueda tener tiempo para ir a la facultad y para sentarme en mi casa a leer y estudiar, básicamente. Y no hay mucho. Hay prácticamente poco y nada. Y tampoco me han llamado tanto. Hay que decirlo, tuve solamente en mi vida 2 entrevistas laborales, que casualmente son para cuestiones de salud. Pero bueno, no me voy a meter tanto en ese tema ahora. Pero me llamaron para un call center de una obra social, que era justamente un trabajo part-time a la mañana, que no me quedaba muy lejos, estaba bastante bien y me ofrecieron una buena cantidad de plata para lo que yo estaba buscando. Cuestión, como yo ya tuve una entrevista laboral en mi vida, ya me voy imaginando qué tipo de preguntas me van a hacer. Cuestión, yo como voy pensando en esas preguntas que me pueden llegar a hacer, voy pensando en respuestas que me dejen bien parada, respuestas que justamente respondan lo que me están preguntando, y que no quede medio en el aire. Y me pasó que en esta entrevista hubo 2 momentos que a mí, por no estar esperando la pregunta, porque ahora les voy a comentar cómo fue, por no estar esperando la pregunta, me salió la honestidad. Eso no quiere decir que yo no haya sido honesta en las otras preguntas que me hicieron. O sea, yo respondí todo con completa honestidad, no mentí, por ejemplo, pero acá, como me agarró completamente desprevenida, me salió una honestidad que es un poco más profunda que la honestidad normal. Estaba hablando de esta cuestión de... me estaban explicando que el trabajo era part-time, de tal hora a tal hora. Y en un momento eran 2 personas, cosa que eso era distinto a la entrevista que tuve antes, que antes me lo había hecho una sola persona, acá eran 2. Y mientras estaba hablando con uno, la chica, que también estaba ahí, me pregunta, ¿cuánto dura la carrera de letras? Y yo me quedé dura y la miro porque, a ver, es una pregunta tan compleja porque mi carrera no tiene duración de años. Yo no puedo decirte estoy en tal año de la carrera porque no funciona así. Entonces me agarró como una confusión de cómo le explico a esta persona, porque si yo me pongo a explicar voy a estar 2 horas explicándole cómo funciona, porque no es lo mismo que una privada. En una privada vos tenés, bueno, en primer año tenés 9 materias, en segundo año tenés 9 materias, en tercer año tenés 9 materias, que son mucho más cortas y por eso tenés 9, por ejemplo, que no es mi caso. En mi caso vos tenés 2 materias que son obligatorias y que sí o sí las tenés que hacer en el principio, porque si no las aprobás no podés hacer las otras. Pero después es completamente libre. Lo único que sabés es que tenés que hacer sí o sí 9 materias en total para poder acceder a las materias del profesorado y para poder acceder a las materias de la orientación. O sea, es larga la carrera, porque encima la orientación son 13 materias. Y el profesorado son 2.
Entonces, estamos hablando de una carrera que es larguísima. Yo es el segundo año que estoy estudiando esto, porque yo arranqué las materias de grado el año pasado, o sea, ya se cumplió un año, estoy en el segundo, y se supone, entre miles de comillas, que uno tarda 5 años en hacer esta carrera, pero es mentira, es imposible hacerla en 5 años, menos en este país, en este momento actual del país, es imposible. Encima, un pequeño gran detalle es que las materias están muy desactualizadas con respecto a la actualidad, a la gente que va a estudiar hoy en día. La gente que va a estudiar hoy en día, algo que dije antes, hay clases que duran 4 horas. Bueno, la gente de mi edad no puede estar 4 horas seguidas sin parar en una clase. No puede estar 2 incluso. Entonces, la facultad ya no está pensada para la gente de mi edad. O sea, ya no está pensada. No está pensada. Se debería empezar a pensar de otra manera porque es muy difícil estudiar. Y también, otra cuestión, tiene mucha carga horaria. Entonces, hay mucha gente que tiene que trabajar, como es, por ejemplo, mi caso. Yo estoy buscando trabajo. Entonces, si yo estoy buscando trabajo, no puedo hacer 5 materias en un cuatrimestre. Ahora yo estoy haciendo 2. E incluso les puedo decir que me cuesta hacer 2 materias, porque requiere mucho tiempo. Entonces, estoy haciendo 2 que son distintas, porque si me meto a 2 literaturas es, la verdad, el caos absoluto. Entonces me agarró esa pregunta y me salió decirle, o sea, se supone que son 5 años, le dije. Me dijo, no, sí, ya sé, me dio un estimativo, porque en realidad me dice, ya sé cómo funciona, que no es que, no sé, o sea, es un estimativo, me dijo. Y ahí fue como la honestidad que me salió. Después sigue la entrevista normal, me siguen haciendo preguntas re básicas, re comunes. Y cuando termina la entrevista, algo que nunca me habían hecho, era decirme, ¿tenés alguna pregunta vos para hacernos a nosotros? Y en mi caso, yo tenía 2 preguntas, porque no mencionaron nada al respecto de eso, porque, por ejemplo, en la entrevista que yo sí había tenido, me habían hablado de esa cuestión. Por ejemplo, como es una obra social, yo pregunté, ¿tengo que sí o sí tener tu obra social? Porque no quiero tu obra social, o sea, no la conozco, yo ya tengo determinados médicos, entonces quiero seguir con esos médicos. Entonces pregunté eso y me dijeron, no, sí, esto funciona de tal manera, etc. Y la otra era que yo tengo unas vacaciones programadas. Y en la entrevista que yo había tenido antes, se habló de ese tema. O sea, la persona que me entrevistó me preguntó. Acá no me preguntaron nada. Entonces yo pregunté, ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, termina. Y yo digo, bueno, listo, me van a decir, bueno, muchas gracias. En esta semana nos comunicamos con vos, entre miles de comillas, y vemos cómo sigue la cuestión. No, no pasó eso. Y estábamos en silencio los 3 en la habitación, in the room. Y la chica agarra y me pregunta, ¿cómo te ves trabajando en un call center? Y yo me quedé tiesa. Porque, primero, es una pregunta que nadie en el planeta Tierra, nadie te va a decir, no, sí, me re veo, me encanta, me recopa la idea. Nadie, porque es un laburo de mierda. Es un laburo que nadie quiere hacer, pero la necesidad te lleva a hacerlo, básicamente. Que de igual manera no es lo mismo trabajar en un call center de venta, donde vos hacés las llamadas a la gente, le rompés las pelotas a la gente, algunos te venden estafas, o sea, no es el mismo trabajo porque acá la gente te llama, vos le otorgás un turno o le tratás de solucionar una cuestión con la obra social. Son cuestiones más administrativas y te llaman a vos, no es que vos llamás a la otra persona. Entonces es una pregunta muy rara, porque esa pregunta la podés primero hacer al principio, que de igual manera me hubiese descolocado de la misma manera, pero me descolocó más porque fue al final, y era como, ¿qué me estás preguntando?
Y lo otro es porque, o sea, por ejemplo, yo esto lo hablé con mi psicóloga y ella se quedó como, qué raro que te hayan preguntado eso. Y digo, sí, me dice, porque quizás esa pregunta estaría mejor hacerla en el principio por si vos no entendiste de qué se trata el trabajo. Pero también yo dije, es que también es raro porque en el principio de la entrevista me explicaron exactamente paso por paso cómo es el trabajo. Entonces, si yo no lo hubiese entendido, tendría que haber dicho no entendí, básicamente, o haber puesto alguna cara de no entender, pero yo entendí todo perfectamente, o sea, era muy simple, como para preguntarme si yo no entendí de qué se trata. O sea, yo entendí perfectamente que es un trabajo en un call center donde me van a llamar, etc. Entonces fue muy rara la pregunta. Y una pregunta que a mí me sacó la honestidad. Sacó la honestidad a la luz. Y yo lo que le dije fue, yo necesito el trabajo. O sea, me salió así. Porque obviamente yo pensé, ¿qué me está preguntando esta mujer? Todo el mundo le va a decir que es una mierda el laburo. O sea, a nadie que le preguntes te va a mentir diciendo... O sea, seguramente hay gente que le mienta. No quiere decir que esté bien o mal. Pero debe haber mucha gente que diga, no sé, a mí me encanta la idea. A nadie le gusta la idea. Y lo sabemos todos. Entonces vos sabés que te está mintiendo y te dice que le encanta la idea. Entonces a mí lo que me salió fue decirle, yo la verdad necesito el trabajo, necesito la plata. Y la verdad si es por esa cuestión, yo sí me veo trabajando en un call center porque necesito trabajar. Que eso después se puede llegar a tomar como que sos una persona que puede agarrar cualquier cosa y hacer cualquier mierda, o sea, laburar mal. No sé, porque necesitas la plata, haces cualquier cosa. Bueno, yo no funciona de esa manera, pero se puede llegar a interpretar así para cualquier persona. Entonces, me quedé pensando, o sea, porque me sentí mal cuando salí de la entrevista, porque dije, yo sé que acá la cagué. Me sacó la honestidad y la cagué, porque claramente sabe que yo no quiero hacer ese laburo, pero que no consigo otra cosa. Entonces llegué, o sea, estuve todo el viaje de vuelta a mi casa, y en mi casa, y toda esa semana pensando, ¿por qué respondí eso? ¿Por qué me preguntaron esas cosas? Porque la verdad me sacaron la honestidad. Y después de hablarlo con mi psicóloga, porque claramente no me llamaron, si no, no estaría hablando tan abiertamente de esto, nos quedamos hablando de esta cuestión de que a mí me salió la honestidad. O sea, a mí yo tenía las cosas preparadas, me pinchaste en un lugar que no tenía nada, te voy a responder con honestidad. Cosa que yo no lo veo como algo malo, sino que me parece como bastante copado que a mí me salga a ser honesta y no me salga a mentir. Pero para ese trabajo, algo que me dijo mi psicóloga, que es cierto y yo no lo había pensado, es que, por ejemplo, me pueden llamar para pedirme un turno, que es exactamente igual lo que pasa en todas las obras sociales de todo el país. Me llaman para pedirme un turno y yo quizás no tengo. Y no tengo para todo el mes en realidad. Y no me van a dar, no me van a dar un turno para yo darle a otra persona. Entonces me va a pasar que me llamen y yo le tenga que decir, llama mañana. Aunque sé que mañana no va a haber turno. Y eso es mentir. Entonces, no solamente con eso, ese es uno de los ejemplos, pero se puede mentir con un montón de cosas respecto a una obra social y cómo funciona. Entonces, la cuestión es, si a vos a la mínima te sale la honestidad en un trabajo donde quizás no te tiene que salir tanto la honestidad, más en uno que es de venta. En uno que es de venta no podés ser honesto, tenés que mentir todo el tiempo. Acá no es tan así, pero también tenés que mentir. O el hecho de decir, bueno, mañana nos comunicamos, mentira, que se van a comunicar. Entonces, si a vos te sale la honestidad, pones en peligro el trabajo, básicamente. Porque le estás diciendo, en muchos casos donde tenés que mentir, la verdad a la gente. Entonces, para ese caso, la honestidad no sirve. Y yo me quedé pensando en esto de si la honestidad me beneficia. Porque sacando ese tema del trabajo en particular, yo me quedé pensando en que hay un montón de gente que... Oh, mensaje de WhatsApp. Que miente mucho. Y es como que digo, realmente qué es lo que a uno le beneficia, ¿no?
Porque si, mensaje de WhatsApp, porque si uno se pone a pensar, en mi caso, me hubiese servido mentir. Y yo soy una persona que realmente no concibe la idea de mentir. A mí no me sale mentir. Siempre fui honesta. Siempre dije la verdad. Entonces es como que pensar en que yo para conseguir un trabajo quizás tengo que mentir, me vuela la cabeza. Porque es como, obvio, quizás si el laburo en este caso, como era este, no me copa, y sí, voy a tener que mentir y decir que me gusta. Pero va más allá de eso. Y digo, ¿ser honesto te perjudica o te beneficia al final? O sea, y me quedo en silencio porque la verdad estoy tratando de pensar una respuesta. Porque a mí la honestidad me perjudicó en este caso. Porque estoy segura que fue por eso. Aparte que probablemente haya ido una persona a la entrevista que tenga experiencia en call center, cosa que yo no tengo. Y fue como... O sea... se me vino a la cabeza recién como decir... es un mundo lleno de mentiras. Pero igual es así. Es bastante así. Es como que... No sé. Yo que como dije antes, soy una persona honesta y no le sale mentir. Pensar en que tengo que mentir me cuesta un montón, porque es de vuelta lo mismo. Si a mí en algún momento me hacen una pregunta que no me espero, me va a salir la honestidad. Y yo no voy a trabajar en terapia, por ejemplo, la cuestión de que no me salga la honestidad cuando me hacen una pregunta que me descoloca. Porque no quiero ser una persona que mienta, yo quiero ser una persona honesta. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Pero no sé, es como que yo siento que de igual manera, por más que me haya perjudicado en el sentido de que no me llamen para ese trabajo, siento que igual no es que me perjudicó al 100%, porque es un laburo que yo de igual manera no quería hacer. Estaba accediendo a hacerlo porque realmente no hay nada. Entonces, también es una cuestión de ser honesto con uno mismo, la verdad, ahora que lo pienso. Porque, por ejemplo, ayer me mandaron también para una entrevista, ahora esta semana, no la que están escuchando esto, la anterior, pero bueno, no importa, para el mismo tipo de trabajo. Pero hubo un montón de cosas en el mail que me hicieron mucho ruido y yo terminé tomando la decisión de no ir. Primero porque es el mismo trabajo y en realidad yo en el fondo no quiero hacer ese trabajo. Segundo, porque estoy justo en la semana haciendo un parcial y no tengo tiempo. Yo me estoy tomando media horita para grabar esto porque después sé que no tengo el tiempo real para hacerlo. Y lo quiero ya sacar esta cuestión de encima y hacer el episodio. Y por otro, porque por todas estas cosas que me hicieron ruido. A mí, que me mandaron mail y se pusieron en contacto conmigo ya 2 veces, yo voy tomando cosas. Lo mismo que para las entrevistas. Yo voy tomando cosas que me voy haciendo una idea de qué me van a preguntar, ¿no? Que es lo que uno en realidad tiene que hacer para ir preparándose y aprendiendo, como es mi caso. Porque yo tuve, como dije antes, ahora con esta, 2 entrevistas en mi vida. Entonces tengo que ir agarrando cositas para darme cuenta. Pero hubo varias cosas que yo dije, qué miedo. Y yo esto lo voy a transmitir por si hay alguien que está en la misma que yo. Que está buscando trabajo, que es de sus primeros trabajos, que tiene muy poca experiencia en estas cosas, para que se aviven un poco. Porque hay mucha gente, y yo conozco mucha gente, que no está con todas las luces prendidas en estas cosas, y es muy peligroso, es muy peligroso. Uno manda el currículum por una página, por ejemplo, porque hoy en día la verdad se maneja de esa manera, a no ser que justo veas que en tal lugar cerca de tu casa están buscando gente y quieras ir a llevar el currículum. Pero ahora es todo más que nada virtual, entonces uno confía que le está mandando a gente de bien el CV. Y la verdad es que este mail que me mandaron, primero
estaba redactado a un ella, ¿no? O sea, estaba escrito para una mujer. Después veo que ese mismo mail, porque uno desde el mail lo puede ver eso, si está reenviado, me salieron todos los mails a los que fue, o sea, todas las cuentas de mail a los que lo mandaron, y eran como 15 y eran todas mujeres, para un trabajo que puede hacer cualquiera, porque es un call center. O sea, cualquiera puede atender el teléfono y dar un turno, porque es literalmente el mismo trabajo. Después me pongo a leer el mail y era bastante similar a la oferta de trabajo a la que yo apliqué. Entonces repetía la información y después abajo agregaba información nueva. La cuestión es que en ningún momento decía para quién era. O sea, para qué obra social era. Porque sí decía que era para una obra social, pero no decía cuál. Cosa que yo que de las dos entrevistas que tuve eran de salud. Incluso la última que tuve es de exactamente lo mismo que me acaban de mandar. Me dijeron qué obra social era. Y el anterior, que era también un lugar de salud, me hablaron en nombre de esa entidad, de ese lugar. Y acá no había nombre. Cosa que me permito dudar de la veracidad de si ese lugar existe o no, porque no me estás diciendo para quién es. Yo tuve el impulso, pero no lo hice, de decir, hola, discúlpame, ¿para qué obra social es? Y cerrar el orto. Pero después hubo otra cosa que me hizo dudar, es que aparte de no contarme para qué es, o sea, para qué obra social es, decía la dirección del lugar donde es la entrevista, y yo paso a contarles una información que funciona de esta manera a día de hoy, y es en lo que más tienen que tener cuidado. Yo estas 2 entrevistas que tuve, las tuve en el mismo lugar. O sea, en esta última me llamaron de de X obra social, y yo tuve que ir a las oficinas de esa X obra social, que afuera del lugar tiene el nombre de la obra social. Es un edificio enorme y al lado tiene el hospital. Y lo mismo con el anterior. El anterior tenía el nombre enorme afuera, es un lugar que vos lo buscás, existe, incluso tiene reseñas en Google. Y tiene el nombre del lugar y vos estás yendo a las oficinas de ese lugar. Acá era la dirección de un lugar en microcentro que si yo lo busco, no tiene nombre de nada, es un edificio. Es un edificio. Y acá viene la información que yo vengo a darles a ustedes para que lo tengan muy presente a la hora de buscar trabajo. Y es que las oficinas en microcentro, algunas se alquilan por día. O sea, hay gente que por día alquila la oficina, viene ya amueblada, porque es así, porque tiene un escritorio, tiene una computadora, etcétera, etcétera. Viene ya amueblada, algunas, la alquilan y te hacen creer que ellos laburan ahí 24/7, toda la semana. Y vos, como no tenés idea, no sabés si es así o no. Como este lugar no tenía ni nombre, no me salía nada de ninguna obra social, era un edificio común y corriente, fue lo primero que dije, ni en pedo voy. Porque también conozco de otra experiencia de una chica que le ofrecían que esto es incluso peor, porque acá por lo menos te la están dibujando de que es para una obra social, para un call center. Le habían dicho que para vender productos, no sé si eran perfumes, una cosa así, en la vía pública. Y la citaron a una oficina y le habían dicho que era una empresa que recién empezaba, que ella iba a cobrar una plata que no existe, y que para el trabajo la pasaban a buscar por determinado lugar con una combi y la iban llevando de un lado a otro. Y si uno se lo pone a pensar un poquito objetivamente, puede ser tranquilamente una red de trata. Vos te subís un día a la combi y no volvés más a tu casa. Porque confiaste que era un trabajo de verdad y porque también quizás tenés una necesidad, porque mucha gente cae en esas cosas por necesidad.
Entonces yo, para prevenir, como no me están diciendo no me están dando nada de información, digo, por las dudas no. De igual manera, si es de verdad, es un trabajo que igual no quiero hacer. Entonces ya está, no pasa nada. Pero tengan mucho cuidado con esas cosas, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Y nada, y es heavy. O sea, imagínense estar yendo a una entrevista y no sé, te confiaste, fuiste sola y al final no volvés a tu casa. O sea, no, la verdad no. El miedo que me da se me está poniendo la piel de gallina, les digo la verdad. Pero nada, eso es muy tremendo porque eso fue así y sigue siendo así, que alquilan oficinas por día. Entonces es muy peligroso. O sea, fíjense bien. Porque, no sé, yo cuando veo que hay un nombre de por lo menos un local de ropa o lo que sea que yo estoy mandando currículum, lo busco a ver si existe. Si tiene cuenta de Instagram, si tiene seguidores, si aparece en Google, si hay una dirección, si lo que sea, yo lo busco todo. Entonces, esa búsqueda minuciosa que muchas veces puede llegar a dar paja, porque lo sé, puede llegar a dar paja, la tienen que hacer. Porque si no, pueden llegar a un lugar que no querían ir. Nadie quiere que le pasen esas cosas. Entonces, traten de por lo menos ser más cuidadosos con eso. Y nada, y tener las luces prendidas, porque no me quiero imaginar la gente que la pasa mal por esas cosas. No, debe ser tremendo. Así que nada. Eso, yo en realidad de la cuestión de la honestidad se los dejo como algo para que ustedes piensen. Yo creo que de igual manera nunca te va a perjudicar ser honesto. Porque como dije antes, por más que no me hayan llamado, de igual manera era un trabajo que no quería hacer. Así que, qué sé yo. No sé, quizás mi inconsciente me salvó de una que digo, gracias, porque quizás la pasaba mal en el laburo. Así que nada, eso. Espero que hayan disfrutado de este episodio con Storytime, porque tenía Storytime. Y nada, trataré de volver la semana que viene con otro episodio. Como digo siempre, en la descripción tanto de Spotify como de YouTube están los links a mis redes sociales, las redes del podcast que vayan a seguir para participar cuando hago episodios un poco más interactivos. Comenten lo que quieran en YouTube, yo los voy a leer y me sirve mucho que comenten, que le den like, que lo compartan, que se suscriban, que activen la campanita. Todas esas cosas a mí me sirven muchísimo, no se dan una idea. Y nada, hay un link a Cafecito por si quieren aportar para que yo compre un micrófono y mejore la calidad del podcast. Pero nada, eso es todo. Gracias por escuchar si llegaron hasta acá y trataré de volver la semana que viene con otro episodio. Adiós.